Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión de encuentros con cineastas del Festival de Aguilar. Hoy es un encuentro un poco más especial que el resto, todos son especiales, pero este es un poquito más especial, porque hoy nos encontramos con directores que viven en América, que viven al otro lado del charco, como decimos aquí. Y bueno, pues eh, vamos, van a ver una grabación que fue realizada el pasado jueves por la tarde, al contrario de otras reuniones que se han hecho en streaming. Y ya digo, los directores americanos que viven en América pues han tenido la amabilidad de estar con nosotros para darnos algunas claves de sus películas y que compiten en este festival, en el Aguilar Film Festival. Voy a presentarles rápidamente a los directores, a los participantes. Empiezo con Lucía Liñar Iglesias, que es la directora de Forastera. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada, muchas gracias. Tú eres española, pero estás en Estados Unidos, ¿es cierto? Sí, sí, soy de Madrid, pero estoy aquí en Los Ángeles ahora. Muy bien. ¿Qué tiempo hace en Los Ángeles, por curiosidad? Pues muy bueno, la verdad. Ah, Hombre, estamos todos encerrados otra vez, bueno, los pero tiempos, por lo menos hace bueno. entiendo. Bueno, tu película se estrenará en el festival el mismo miércoles, el miércoles 9, ¿de acuerdo? Eh, Tenemos a continuación a dos directoras, las directoras de Tomás, Relato de Redención número 1, año 2095, un título largo, ¿eh? Tatiana Pinzón y Sandra Obando desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿Todo bien? Bueno, por preguntar por el tiempo también, ya que estamos con el tiempo, ¿qué tal el tiempo por ahí? ¿Todo bien? bien, Bien, lluvioso, pero bien. Lluvioso. lluvioso. Muy Que bien, está fuerte las lluvias. de acuerdo. Bueno, Todo inundado. luego volveremos, ¿de acuerdo? Voy a seguir presentando a continuación Manuel Acuña, el director de Expiatorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás desde México? Ah, no está Manuel Acuña. No ha venido Manuel Acuña. Ah, pues, bueno, sí, sí, es verdad que no me había dado cuenta. Si Manuel llama a la puerta, pues le dejamos entrar, ¿de acuerdo? No me había dado cuenta. Pues entonces vamos a dar paso al último en la lista. Duván Duque, director de Masmelos, que también habla desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Duván? Bien, muy bien, muy contento de mostrar más melos en España, en Aguilar. Muy Y bien. bueno, Bueno, ya simplemente para que no seas el único a quien no le pregunté qué tal el tiempo por allí. lloviendo, lloviendo, como dijeron. Tenemos full presencia colombiana en este conversatorio, está bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar por hacer algunas preguntas para que deis algunas claves. Quienes hayan estado siguiendo, digamos, los trailers o los anuncios que se han puesto del festival, la gente sabrá que los directores habéis mandado ya impresiones sobre ello. Entonces, algunas se van a repetir sobre las claves de la película, ¿no? Pero, Lucía, me gustaría que yo tengo aquí la sinopsis y podría explicar la sinopsis, pero a veces tengo un problema para explicar la sinopsis porque no quiero contar más de la cuenta. Entonces, me gustaría que contases de qué va tu corto, que cuentes hasta donde quieras contar y ya de paso, perdón, te pongas a decir por qué la gente tendría que ver tu corto. O sea, realmente, ¿por qué? ¿Por qué merece la pena ver tu corto? Sí. Pues, a ver, Forastera es una historia sobre una joven adolescente llamada Antonia que pasa el verano con su abuelo y con su hermana. Y al llegar a la isla de Mallorca, pues le sobrecoge una inmensa nostalgia hacia su difunta abuela y no puede resistir entrar en esa habitación un poco prohibida, ¿no? Llena de cajas que parece que no hay nada, pero descubre un mundo y dentro de ese mundo descubre este vestido de su abuela y no puede resistirse ponérselo. Y entonces a partir de ahí, de que la vemos con el vestido puesto, no queda muy claro quién está habitando en quién, ¿no? No dejamos de saber muy bien que si ha desaparecido Antonia, se ha vuelto la abuela, quién se está reflejando en ella.
Y bueno, yo creo que la película merece la pena verla porque es una meditación sobre la nostalgia, que creo que es algo que nos llama a todos mucho la atención, y sobre sentirse pues un poco fuera de lugar, ¿no? Que yo creo que todos nos hemos visto en algún momento, especialmente en nuestra adolescencia, pues en esa situación. Aunque la de Antonia sea un viaje un poco más radical, creo que nos podemos ver reflejados en ella. Sí, que podría ser una metáfora de lo que es sentirse forastero en cualquier caso, ¿no? Sí, y encontrarse a uno mismo, ¿no? Y qué piezas pertenecen a tu familia, qué piezas heredas, qué características no tienes control sobre ellas porque son parte de tu genética. Hay como un tono etéreo en la película, así como, iba a decir fantástico, no es fantástico, pero sí como de tiempo suspendido, ¿no? ¿Y cómo crees que conseguisteis esa suspensión? Pues, sí, la verdad que me siento muy afortunada de haber podido trabajar con mi directora de foto, Alana Mejía González, porque estuvo súper involucrada desde el principio, desde que leyó la primera versión del guión. Y estuvimos muchos meses intercambiando imágenes y un poco acabamos decidiendo que esa cámara, esos planos iban a representar de alguna manera a la abuela, al fantasma del film, ¿no? Teniendo estos planos que es con ligero movimiento, ¿no? Aludiendo a una presencia fuera del plano. Y también trabajamos mucho el sonido con Nora Haddad, pues de esos momentos donde no ves exactamente lo que está, no, lo oyes pero no lo ves, ¿no? Trabajar un poco esa fantasmagoría. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, la pregunta es, ¿quién habita quién? ¿La abuela en la nieta o la nieta en la...? ¿Tú sabrías responderlo o no se puede responder eso? No sé, me gusta que cada uno tenga su interpretación. Al final lo dejamos un poco ambiguo porque creo que, no sé, me interesa que el corto pertenezca también a otras personas. Yo tengo mis opiniones, pero me gusta saber cómo lo ven los demás, ¿no? Lo mejor es verlo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué fue rodado en Mallorca? Sí, lo rodamos todo en Mallorca. Ah, y Sí, sí. bueno, no sé si lo diré para la gente que nos vea, que el corto fue seleccionado para la Semana de la Crítica de Cannes. ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Qué tal? Es una locura, la verdad. No puedo pedir mejor estreno. Hombre, ha sido un poco raro porque al final no se ha celebrado presencialmente. Y entonces, bueno, me siento afortunada igualmente porque ha sido un año muy especial y agradecida de que hayan continuado celebrándolo, aunque sea de manera digital. Hombre, yo todavía no lo he visto en cines y eso es algo que tengo pendiente todavía, que me Ya. gustaría poder verlo en algún momento. Sí, la verdad que es una pena. La verdad es que sí, mira, en Aguilar lo hemos estado intentando hasta el final, pero debido a las Sí. circunstancias no ha podido ser. Pero mira, puestos a ser positivos, también te diré que gracias, no sé si se puede decir gracias en estas circunstancias, pero gracias a esto también digamos, nos hemos visto empujados a tomar iniciativas como esta que estamos haciendo ahora mismo y otras, ¿no? Necesitar potenciar las redes sociales, las videoconferencias, y va a ser algo seguramente que va a venir para quedarse, independientemente de que vuelva a lo presencial, que volverá a lo presencial. Sí, Tiene que volver sí, a lo presencial y quizás ahora haya tenido más alcance incluso, ¿no? seguramente sí, sí, más allá incluso de España. Por ejemplo, en este momento, en circunstancias normales, pues alguien de América no podría, bueno, estar en contacto con el festival de ninguna de las formas. Sí, Así, pues a través de las redes sociales, a través de los vídeos, de las plataformas, y bueno, y en este caso por mí, ¿no? Yo soy un mensajero, en este caso. Pues muchas gracias, Lucía. a ti. Voy a pasar a Tatiana Pinzón y Sandra Obando, que ya las he presentado de Colombia. Os voy a hacer lo mismo, que una de las dos explique hasta donde quiera llegar de qué va el corto y que invita a la gente a ver el corto y por qué tiene que ver el corto. Bueno, Tomás, Relato de Redención número 1, año 2095, nombre muy largo. Es un corto de ciencia ficción, es una historia posapocalíptica que ocurre de hecho aquí en Bogotá. Entonces es la historia de un hombre que hace todo lo posible por salvar su vida a costa de cualquiera, ¿sí?
en este universo. Entonces, digamos que el punto es si vale la pena hacer todo eso para salvarse uno mismo o si eso tiene consecuencias al fin de cuentas. Ajá. Bueno, pues vale la pena verlo porque pues es curioso que en realidad se parece un poco a la pandemia que estamos viviendo, a pesar de que hicimos el corto hace rato, o sea, ya estaba, lo finalizamos a comienzos de este año porque se nos alargó por la pandemia un poco la postproducción y demás, pero esta historia ya estaba escrita desde antes y digamos que hay problemas de medio ambiente, el aire es tóxico, no hay recursos, ¿sí? Y la economía se cae. Entonces, digamos que es curioso verlo no de forma pesimista, ¿no? Como a veces pasa por lo de la pandemia y lo que nos ha pasado, sino como mostrar, digamos, la humanidad de este personaje y cómo uno puede reaccionar frente a estas circunstancias y también dar paso a próximos episodios, porque de hecho este se llama pues Tomar el Relato de Redención número 1, por lo que luego vienen otros 2 Que van a dentro venir, de ese mismo universo. o sea, que va a venir es una trilogía, lo que estáis Sí, planteando. exacto. Ajá. ¿Y esa trilogía está Entonces, escrita o estáis tomando notas de lo que está pasando para continuar? pues tenemos como un boceto más o menos de lo que ocurriría en los otros 2, pero aún está en preproducción. Ajá. O sea, que Tatiana, según entiendo, el corto lo terminasteis ya cuando la pandemia ya había llegado. Sí, pues lo tuvimos, es la postproducción, estuvimos durante la pandemia, o sea, estábamos en cuarentenados y estábamos tratando de terminar toda la compo del corto. Eso era fue un poco complicado porque no podíamos salir, pues organizarnos estaba un poco difícil, pero pues se logró. Y pues nos retrasa un poco eso también, digamos, había cosas de Foley que se estaba trabajando y en los estudios estaban cerrados, entonces tocó improvisar un poco, fue un poco tortuoso, pero pues se logró, ahí fue bien. Pero más allá de la tortura o del proceso tortuoso o de las condicionantes estos, ya llegó el free, ya que lo habéis dicho, ¿no? Que básicamente la pandemia se metió entre medias y hay esas conexiones, de alguna forma, entre lo que está ocurriendo y la historia, llegó al final a influir en la propia historia, no ya en el proceso de la historia, diciendo, oye, esto podríamos cambiarlo, fíjate lo que está pasando, esto lo vamos a incluir aquí. O no, Yo no entré fue... yo entré como en sufrir, o sea, como al comienzo estábamos asustados, o sea, había aparecido una enfermedad, todo el mundo estaba asustado, encerrado en las casas, nos íbamos a morir, como que Dios mío, no vamos a sobrevivir a esto. Me sentía culpable de lanzar el corto. O sea, estábamos hablando de un universo posapocalíptico donde todo el mundo estaba en la miseria, o sea, todo el mundo iba a aguantar hambre, o sea, era llevar lo que nos pasó, pero a un extremo mucho más grande y no sabíamos si íbamos a llegar a eso, entonces yo estaba preocupada en realidad Claro, es que moralmente en lanzarlo, o sea, decía como después dicen que es una estrategia de marketing de nosotros, algo hicimos, me sentía mal, pero no, fue chévere, o sea, en realidad luego como que ya empezaron, vimos cómo estaba fluyendo la cosa, cómo estaban, pues cómo se estaba viviendo ya la cuarentena, la pandemia, todo, y entendimos como no, es una forma como también de sobrevivir, como el humano se va adaptando y eso era lo que queríamos mostrar también en el corto, entonces nos pareció bien. Ha llamado a la puerta a Manuel. Manuel ha llamado a la puerta, le voy a abrir la puerta, ¿de acuerdo? Hola, perdón. No pasa nada, ya estábamos pendientes de la puerta por si llamabas y ya, pues, aquí estás. Ay, qué bueno. Muchas gracias, perdón. No, no hay problema. Me uno ahora a ti, ¿vale? Estábamos conversando, estoy conversando con Tatiana Pinzón y Sandra Obando, luego te los voy presentando poco a poco, ¿de acuerdo? Hablan desde Colombia, nos están hablando de su corto Tomás, Relato de Redención número 1, año 2095, que es un corto posapocalíptico, y nos estaban contando que, bueno, pues la conexión que tienen con lo que está pasando de la pandemia no estaba planteado así. Esto lo empezaron a hacer antes de la pandemia, pero conectó. Y claro, normalmente se dice que los cortos que hablan sobre el futuro, y más aún los posapocalípticos, pues en realidad, o eso siempre he escuchado yo, tienen más que ver con el presente y con el propio futuro, que dan claves del presente, pero digamos que lo vuestro ha sido increíble, ¿no? En ese sentido.
Pues lo pensábamos más por la parte ambiental, o sea, sí pensábamos que en algún momento íbamos a tener que usar máscaras y cosas de esas como para protegernos, pero siempre lo creí por el lado ambiental, o sea, hay mucha contaminación, pues aquí en Colombia, Medellín y Bogotá están muy contaminados, tienen altos niveles de emisiones de carbono, entonces me parecía que sí íbamos a tener que en algún momento estar súper protegidos y lo veíamos como muy cercano, pero no por una enfermedad, eso fue como, oh Dios mío. Oye, y una pregunta a las dos. ¿Cómo es codirigir? Esto siempre se lo pregunto cuando hay dos directores, porque cada uno tiene un método distinto, pero ¿cómo es organizarse para dirigir? Con Sandra estamos desde el 2011 codirigiendo y tenemos una empresa juntas, pues con otras 2 socias. Nos entendemos ya súper bien, o sea, creo que es la persona que más me ha entendido en la vida. Obviamente tenemos miradas súper diferentes, pero lo logramos conversar y siempre llegar a un punto medio bueno, o sea, alguna entiende o llegamos a consensos súper buenos, entonces creo que, y nos ha gustado estar siempre codirigiendo, o sea, nos ha funcionado, y tanto para la empresa como para los proyectos. Creo que también permite, o sea, esa retroalimentación entre las dos permite que las historias también como que se enriquezcan y no se estanquen, porque a veces si es como un solo director como que está demasiado ahí metido en la historia y como que no ve otras cosas más allá, entonces es bueno como ese diálogo entre las dos. ¿Y discutís mucho en ese sentido? No. Exacto. Sí discutimos mucho, entonces. Claro. Sí, exacto. Vale. Bueno, os voy para no extenderme mucho más, voy a haceros una última pregunta. En realidad, esta es una pregunta que me ha puesto Jorge Rivero, el director de programación, que a él le gusta. Yo no entiendo mucho de cómics, él sí entiende más de cómics. Entonces, él dice que ve influencias de Moebius y Jodorowsky. ¿Están esas influencias ahí de un modo consciente o no? Pues la verdad fueron más bien inconscientes. A nosotras sí nos llaman la atención los cómics y de hecho, digamos que parte de este universo que construimos queremos también extenderlo en historias a través de cómics y todo. Pero digamos que visualmente, pues uno no ve la comparación ahí con Moebius y Jodorowsky, sino más sobre todo es como por el tipo de personaje que utilizamos, que es un personaje un poco moralmente dudoso, como no muy bueno, digamos, sí, que es un humano que tiene errores, ¿sí? Sí. Digamos que eso es un tema que se ve muy recurrente en Moebius y Jodorowsky. Muy bien, pues es la curiosidad. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Dale, gracias a ti. Y vamos a ir al siguiente. Bueno, lo voy a poner por orden. Vamos a ir con Dubán primero, ¿vale? Vamos a ir con Dubán. Como has venido tú el último, Manuel, si te parece, es que te tenía anotado el penúltimo, pero bueno, Dubán, ¿vale? ¿Qué tal, Dubán? ¿Cómo estás? Tu corto, Dubán, simplemente ya lo añado, como este es un encuentro especial, porque normalmente los encuentros coinciden con las películas que se proyectan ese día. Pero el tuyo se proyectará el sábado 12, el estreno, vamos a decir, ¿no? Aunque, bueno, están disponibles varios días, pero simplemente por saberlo. Tu corto es Masmelos. He de decirte que Masmelos, yo no sabía lo que era Masmelos. Tuve que recurrir al diccionario y entonces descubrí que Masmelos es malvavisco, en el castellano de España también, pero yo no sabía lo que era malvavisco. Disculpa mi cultura. Y entonces, de donde yo soy de una zona de Madrid, yo siempre lo entendí como nubes. No sé si Lucía conoce el malvavisco. ¿Tú sí conocías malvavisco? Me alegra. Primera vez que lo oigo. Me alegra porque no estaba seguro. Conocí otro de Madrid que sí sabía, pero son esas nubes dulces que se comen cuando uno es niño. Son como esponjosas. Una golosina, al fin y al cabo. Yo no sabía que era eso, pero me enteré de lo que era Masmelos después de ver el corto. Entonces, de repente, el título se me iluminó, ¿no? Es como que de repente dije, ¡ah, Masmelos! Bonito título. Entonces,
Pues Duván, te diría lo mismo. Cuenta el corto, de qué va el corto y por qué crees que la gente tiene que ver este corto. No, me da curiosidad que se te haya iluminado porque al final, más o menos, había una escena en el corto donde sí había una referencia a malvaviscos, como se llamaría en España, pero al final es un juego de palabras muy, muy bogotana, Ah, con más melos, más gomelos, pero que también tenía que ver con un tema que estaba antes en el guión. Entonces me parece curioso que se te haya iluminado porque no sé qué te habrás imaginado de relación. Pero bueno, más o menos pues sigue a un grupo de jóvenes en una fiesta, en una lujosa casa de campo, a las afueras de Bogotá, y sobre todo sigue a su protagonista, que es la que hizo la fiesta, como en un intento de escape por una situación que está viviendo. El papá está como en el ojo público por un escándalo de corrupción, y ella un poco intentando como despegarse de esto que está viviendo, arma como esta gran fiesta con sus amigos en la casa precisamente de su padre. al hilo de eso, bueno, tal vez la pregunta digas, que pregunta más tonta, puede ser, pero básicamente que te la hago básicamente para que lo expliques, porque hay una cosa curiosa, efectivamente, digamos, se sabe desde el principio que está ese caso de corrupción, pero es como una cosa que late, que está ahí detrás, pero que no, en realidad no tiene protagonismo, a pesar de que tiene mucho protagonismo. ¿Y por qué decidisteis ponerlo tan detrás, lo del caso de corrupción, cuando de alguna forma es casi, bueno, es un pilar casi protagonista de la narración? Sí, me interesaba explorar un poco la burbuja que viven estos jóvenes y cómo en esa burbuja, cuando hay un escándalo de esta magnitud, pues todo se vive como una especie de tabú, es como algo que está enterrado todo el tiempo y que no se discute pues en esas esferas, como si el mundo exterior y todos sus escándalos y todo lo que de alguna manera sostiene esta clase alta colombiana estuviera al margen de esta burbuja de utopía y perfección. Y podrías contar, bueno, sé que lo contaste en el vídeo que mandaste y que se ha estado difundiendo durante el festival, pero todo eso que contaste sobre cómo en Colombia se ve a la clase alta, la clase que tú estás retratando ahí, y de la forma en que tú quisiste retratarla de un modo distinto. Sí, pues Colombia es un país muy desigual y eso ha hecho que el cine, pues el cine de autor, digamos, eh, ponga el ojo precisamente en esos que se llevan el peor reparto en nuestro país, ¿no? Es un país donde la mayor cantidad de gente pues vive en unas condiciones terribles. Pero a mí me ha interesado, digamos que la televisión y la cultura popular sí ha retratado a la clase alta un poco caricaturizándola, pero a mí sí me ha interesado poner el ojo en esa clase porque creo que de ahí viene pues un poco la perpetuación del sistema desigual en el que vivimos, ¿no? Y entender cómo estas personas lo viven y cómo ellos que de alguna manera, por ejemplo, estos jóvenes que de alguna manera cuando crezcan van a seguir perpetuando este sistema desigual en el que estamos, cómo realmente lo sienten y lo viven. Porque yo creo que al caricaturizarlos uno pues deja de enfrentarse al problema de frente y cuando ve que es gente normal, que crece como con una serie de valores que los ayudan a seguir perpetuando ese sistema que vivimos, pues el problema adquiere una magnitud, yo creo, mucho más grande y mucho más real. Es curioso cómo puedes diseccionar a los personajes a través de una fiesta continua. Y además, como una observación continua, además bueno, ya te lo dije, ¿no? Al hacerte preguntas, digo, cuando los vídeos, o sea, es como si fuese una fiesta de verdad. Por eso te he dicho, ¿cómo pudisteis rodar esa fiesta tan, por decirlo de alguna forma, en algún momento, vamos a decir, extremo, ¿no? Son situaciones extremas. Yo no he estado en ninguna fiesta así, es decir, bueno, tampoco soy un clásico, ¿no? Pero quiero decir, se rodó con una naturalidad, vaya, que me sorprendió. Entonces, ¿cómo pudiste lograrlo? O sea, ellos se conocían, creo que me habías dicho, ¿no? Los actores se conocían entre ellos. Pues había como parejitas de actores que se conocían y fuimos armando como un grupo de amigos con ellos. Pero eran todos como jóvenes que vienen de este mundo y que han vivido ese tipo de fiestas pues un montón de veces. Entonces para ellos era una fiesta más y el reto era lograr que el rodaje se sintiera para ellos como una fiesta más. Y al final fue un fiestón, no solo con ellos, sino pues todo el crew, todos los técnicos. O sea, que al Estuvo final fue bastante. toda una fiesta del equipo y, bueno, Sí, sí, estuvo sí. genial. Sí, tuvo que ser una gran fiesta, por lo que veo en el corto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por darnos estas claves. Y lo dicho, el sábado será cuando está programado, ¿vale?
Y vamos a pasar al último cortometraje, Manuel Acuña, desde México, con el cortometraje Expiatorio. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Que se te olvidó? ¿O fue que no entrábamos? ¿O dónde estuvo el problema? El horario, se me cruzaron los cables con Ah, bueno, a mí eso me pasa también con mucha frecuencia, ¿eh? O sea, no Claro, pensé que era más tarde, entonces bueno. Vale. No, además es que los cambios, no digo, a lo mejor cometí un error con esto de los horarios. ¿Qué hora es allí en México ahora mismo? Es mediodía, 12:30. 12:30. Aquí esto como se está grabando, aquí son las 7:30. Bueno, Ya. cuando la gente vea esto será el miércoles a las 11, lo he explicado, perdón, el miércoles a la 1. El próximo miércoles ya lo he explicado al principio, que es una grabación. Bueno, en cualquier caso, lo mismo, te voy a decir lo mismo que le he dicho al resto. Por favor, explica de qué va tu documental, da las claves hasta donde tú quieras llegar y por qué la gente debería ir a ver tu documental. Listo. Bueno, Expiatorio es un documental que recupera un suceso que pasa en donde yo vivo, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. La mañana del 17 de septiembre yo despierto con una noticia donde un tráiler de refrigeración con más de 300 cuerpos no identificados empezó a rondar por todo el estado y por toda la ciudad. Un suceso debido a que la fiscalía del estado ya no tenía cupo para soportar la cantidad de cuerpos de personas fallecidas a raíz del narcotráfico, a raíz de la desaparición forzada, a raíz de la violencia que ha tenido el país, México, y mi estado particularmente, ¿no? Entonces, esto, al momento de que yo me entero de este performance del horror que yo después así le hablé, le mencioné, pues se me quedó muy grabado, ¿no? Me dejó un choque tremendo y es de ahí que yo me tomo como un pretexto para hablar de algo que yo quiero plantear en la película, que es un desbordamiento lo que yo estoy alcanzando a notar. Es decir, nos hemos desbordado a nivel social, político y sobre todo a la violencia en el que estamos viviendo. Un desbordamiento donde los cuerpos ya no caben en un sitio, donde ya no caben en un tráiler, donde ya no caben el entender sobre toda la violencia en la que hemos estado inmersos, ¿no? Entonces, yo tomo este caso para poder hablar sobre un tema que me sigue pareciendo urgente, que es hablar sobre la desaparición forzada, con más de 40,000 personas que siguen desaparecidas, y poder hacer una recuperación de memoria, porque eso también me parece importante, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que la película se ha presentado y ha generado un impacto al momento de que las personas cuando ven la película se les había olvidado que había pasado este caso, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que se dan cuenta de que ya pasó es porque al día siguiente hay una nota más, ¿no? Entonces, esta nota más empieza a generar una y otra plana, lo cual significa que existe este desbordamiento en el cual yo quiero plantear en la película, ¿no? La película está basada, o yo me baso en una cuestión de la crónica, de la crónica para después pasar por un relato de cuento corto a partir de solo imagen de archivo, y de una voz narradora que hace digamos, como este cuento del horror, ¿no? Que para mí era muy importante también este ejercicio, porque, bueno, retratar un tema tan violento con imágenes explícitas, para mí era un reto en un sentido porque, digamos que estamos repletos en México y seguramente en Latinoamérica, estamos repletos de estas imágenes del horror, ¿no? Entonces, también era una cuestión de cómo pensar esta imagen y convertirla para hablar y
y reinterpretarla desde su materia, ¿no? Entonces, para mí eso era muy importante. Y yo digo, es un tema muy denso, es un tema muy doloroso, es un tema muy difícil de tocar, pero me parece que también es importante de ver y por eso para mí es importante también invitar a la gente a que vea estas películas, que aunque incomoden, se tengan que hablar, se tengan que ver y se tengan que exponer, porque también estamos hablando de esta recuperación de memoria que antes estaba mencionando, ¿no? Creo que ya el olvidar no es no se puede pasar al olvido, ¿no? Entonces creo que hay que mantener, hay que seguir al flote y hay que seguir en la línea. Entonces creo que el cine puede ser una herramienta para eso y por eso quiero invitar a la gente y que esta película no solamente se vea en México, sino se pueda ver fuera y entonces es una gran oportunidad que está acá. O sea, que entiendo que también, de alguna forma, la película tiene vocación de ser una metáfora de lo que está ocurriendo, pero también una voz de alarma frente a lo que ocurre para que no se olvide. ¿Tú crees que se olvida la cantidad de muertos? En general, ya no siquiera con el tema de la violencia, en este caso en México, ¿no crees que ocurre? Mira, antes que estábamos hablando del tema del coronavirus, con los muertos en general, a veces tendemos a olvidar cuando hay muertos, nos acostumbramos a que haya muertos o a que haya un tipo de violencia o de tragedia. Parece que nuestras cabezas se acostumbran a ello y tiene que venir, en este caso, por ejemplo, el cine a recordarnos que está ocurriendo eso. Claro, creo que hay un punto clave. Creo que más allá de la muerte, estamos acá tocando un tema de la sistematización de la muerte. Un sistema que, pues, la necropolítica, ¿no? Es decir, cómo construir para poder matar, ¿no? Y cómo hacer o qué se hacen y qué se suelen tramar para que exista un sistema, el sistema de muerte. Dentro de este gran sistema, pues entonces empiezan a surgir diferentes, pues, ¿cómo decirlo? Es como se empieza a generar como un engranaje que va a fondo, que va profundo y que ese engranaje de pronto se llena de una oscuridad que no sabemos a dónde, ¿no? A dónde mirar, dónde salir, cómo respirar, ¿sabes? Entonces, creo que sí, eso. Es que podría hablar un montón, pues, Pero creo que con lo que has dicho es digamos, suficiente para que la gente siente interés en ir a ver a tu corto. Yo, la verdad es que me llevé mucha impresión cuando lo vi. Yo no conocía el hecho. Tampoco estoy muy seguro de que aquel hecho, el hecho que narras, ¿no? Del que no quiero desvelar mucho, porque claro, tú dices, en México se supo y quedó muy... Pero yo no sé si en España hubo eco de aquello. Y si lo hubo, creo que habrá mucha más gente como yo que no se acuerde. Si lo hubo, que quizá no, ¿eh? Entonces es mejor, por eso decía, no dar demasiadas claves, verlo, porque hay cosas que sorprenden mucho, desgraciadamente, pero merece la pena verlo, merece la pena verlo. Pues lo vamos a dejar aquí, quiero daros me acabo de dar cuenta antes de despedirnos de que, bueno, he cometido un error de principiante, no me presenté, aunque bueno, me han visto en otras sesiones. Yo me llamo Ismael Juárez, parte del festival y bueno, pues estoy aquí moderando con vosotros. Ha sido de verdad un auténtico placer estar con vosotros. Una pena que por el tema de los horarios de un charco, de un lado del charco y del otro lado del charco no podéis estar en streaming, pero lo bueno es que, bueno, esto pues se difundirá la semana que viene, entonces vais a poder veros. ¿Sabes? La gente que está en streaming, pues a lo mejor no tiene la oportunidad de verse. O sea que, bueno, algo positivo tiene que tener. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Estoy seguro de que la gente va a disfrutar con todas las claves que habéis visto y, por supuesto, lo más importante, van a disfrutar con vuestras películas. Así que no sé si queréis añadir algo más, pero si no, pues lo que nos cabe es despedirnos. Pues muchísimas gracias. Igual, muchas gracias, Ismael. Muchas Igual, gracias. gracias. Tenía una Fue un pequeña placer. pregunta. Sí. ¿No hay forma de ver estos cortos fuera de España? Claro, es que al hacerlo online la dificultad es que, digamos, solamente se puede ver dentro del territorio español. Por eso se hace online y solamente es en territorio español que se puede ver. Es la única oportunidad.
No sé si lo que me estás preguntando es lo que me preguntaba Lucía el otro día, para poder ver vosotros los cortos entre vosotros o algo así. Pues luego, si quieres, una vez que termine la grabación, podemos hablar de eso. Pero solamente los cortos solo se van a poder ver a través de Fresh Home y de Filming, solamente en territorio español, pero no en América. ¿Vale? Okay. Bueno, pues voy a despedirme. Muchas gracias por haber estado ahí. Va a haber encuentros el resto de la semana. Cuando esta grabación se vea, todavía no ha terminado el festival, así que continúen visitando el festival este año online, que aunque es diferente, tiene incluso cosas hasta incluso más positivas que cuando es presencial. Así que buenas tardes.